Mis queridos hermanos, bienvenidos a su programa Conociendo Nuestra Fe, aquí en el canal católico Jesús TV. Como siempre, es una dicha, es un privilegio poder contar con la presencia de ustedes, que son la razón de ser de este programa. Si usted no estuviera viendo este programa, si ustedes no estuvieran viendo este programa, no tendría razón de ser. Y resulta que hoy, precisamente, que estamos en este programa, es el 4 de agosto. Y resulta que el 4 de agosto es la fiesta de uno de los grandes, pero de veras grandes santos de nuestra iglesia. Dios se complace en mostrar su infinita sabiduría, levantando a los que parece que no son, para sorprender a los que sí creen que son. Y este es el caso precisamente de San Juan María Vianney. Es uno de los santos más conocidos y venerados en nuestro tiempo. Él nació en Dardilly, en Francia, el 8 de mayo de 1786. Y le tocó vivir en una época difícil para Francia, la época de las famosas guerras de la Revolución Francesa. Él hizo su primera comunión, como se hacía en aquel tiempo, a los 13 años, pero tuvo que hacerla en un pajar donde clandestinamente celebraban la misa, porque con el asunto de la Revolución Francesa había persecución contra los católicos. Como era la moda en ese entonces, él pues se metió al ejército, o lo metieron al ejército pues, pero como que no le fue muy bien en la vida militar y resultó desertando. Quería ser sacerdote, pero su papá en primer lugar se oponía, porque pensaba que mandar a su hijo al seminario, que fuera a estudiar para sacerdote, era perder la fuerza laboral en su casa, ¿verdad? Los hijos tenían que trabajar. Y entonces por eso se oponía. Pero además, cuando se mete al seminario, resulta que no le daba mucho la cabeza, y él le costaba bastante, al grado de que era considerado, como dijéramos así, como el último de los alumnos del seminario. Pero fíjense ustedes que había un detalle interesante. Juan María Vianney no aprendía el latín, no aprendía muchas cosas, y le costaba la teología, le costaba la filosofía y todo eso. Pero miren, llevaba una vida de santidad que los demás seminaristas y los que tenían a su cargo el seminario se admiraban de la piedad y de la santidad de aquel muchacho. Y entonces, cuando el señor obispo llegó para ordenar sacerdotes a los aspirantes al sacerdocio, preguntó: ¿y el joven Vianney es de buena conducta? Y la respuesta fue: mire, excelencia, es el menos sabio de los seminaristas, pero mire, le dijeron, es el más santo de todos. Nos da ejemplo hasta los superiores. Entonces el obispo dijo: lo voy a ordenar, y no lo voy a ordenar por lo que sabe, no lo voy a ordenar por su ciencia, lo voy a ordenar porque si tiene santidad, eso puede suplir todo lo demás, y con eso es suficiente. Entonces así fue. Y fíjense ustedes que Dios lo proveyó de dones muy especiales, sobre todo del don de consejo. Y claro, lo mandaron primero de coadjutor a una parroquia, y después se quedó como párroco en un pueblecito desconocido llamado Ars. Y ahí pues empezó su labor. Miren ustedes, fue algo increíble. Por la época de la Revolución Francesa, mucha gente no iba a la iglesia. Y si iban a la iglesia, pues eran las viejitas, ¿verdad? Y los niños, porque los hombres
se sentían ilustrados y qué sé yo, y no asistían a la iglesia. Pues miren ustedes las predicaciones del santo cura de Ars, su caridad que lo hacía salir en busca de sus ovejas, hizo que poco a poco se fueran acercando. Y como tenía un don de consejo muy especial, el confesionario fue prácticamente el escenario donde desarrolló su gran labor. Llegaba gente a confesarse y, como ha ocurrido con otros grandes santos, como por ejemplo San Juan Bosco o San Pío de Pietrelcina, cuando alguien llegaba a confesarse y no decía todos sus pecados, el santo cura de Ars le decía: mira, no se te habrá olvidado aquella cosa que hiciste tal día, en tal fecha y a tal hora. Y entonces, miren ustedes, al principio pues era la gente de su parroquia la que acudía a él, pero su fama se fue extendiendo y empezaron a llegar al pueblo de Ars. Empezaron a llegar gentes de todas las regiones de Francia y aún de diferentes lugares del mundo, solo para confesarse con el padre Juan María Vianney. Llegó a pasar 16 horas diarias en el confesionario. ¿Se imaginan ustedes lo sacrificado que debe ser pasar 16 horas diarias oyendo los pecados, como diría yo, de Raimundo y medio mundo? Toda su vida fue muy humilde y murió el 4 de agosto de 1859. Fue canonizado en el año 1925 y es el patrón de los curas. Sí, es el santo cura de Ars y es el patrón de los curas, es decir, de los párrocos, especialmente, que hoy celebran su día. A propósito de esto de los curas, ¿verdad? A veces hay personas que utilizan esta palabra de manera peyorativa para referirse a los sacerdotes, a los religiosos, ¿verdad? Dice: los curas, lo que dicen los curas, y lo dicen así de una manera peyorativa, y no se imaginan que esta palabra, el cura, representa una dignidad especial. La palabra cura, como otras palabras en latín, tiene un significado distinto al que tiene en castellano. Cuando nosotros hablamos de curar, ¿sí?, de lo que estamos hablando generalmente es de sanar una enfermedad. Entonces la cura para una enfermedad sería, qué sé yo, una pastilla, un jarabe, una medicina, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros nos imaginamos inmediatamente que oímos la palabra cura. Pero en latín la palabra cura no tiene que ver con el verbo sanar, con curar, sino que tiene que ver con cuidar. Curare es el verbo latino que quiere decir cuidar. Y entonces son curas aquellos a los que se les encomienda el cuidado de las almas. Son los auténticos pastores en nuestra iglesia. Fíjense ustedes que cuando el emperador Carlos V, allá por 1532, le propuso al Papa el nombramiento del licenciado Francisco Marroquín, le pidió que lo nombrara obispo, pastor y cura para la provincia de Guatemala. Entonces, los sacerdotes que tienen como especial tarea el cuidado de las almas es a los que se les llama curas. Estos serían propiamente los obispos que tienen el encargo de cuidar a la gente de su diócesis, y por supuesto los párrocos, que son los que tienen la responsabilidad del cuidado de las almas en un determinado territorio que se llama parroquia. Entonces, por eso es que se les llama el señor cura párroco.
Hay otros sacerdotes que colaboran con los párrocos, se llaman vicarios cooperadores o se llaman coadjutores, qué sé yo, ¿verdad? No dejan de ser curas porque por el solo hecho de recibir el sacramento del orden están encargados del cuidado de las almas, pero propiamente por su oficio son curas los que tienen a su cargo una parroquia. En nuestra iglesia católica, hay una jerarquía y a mí eso es una de las cosas que me atrae más de mi iglesia, de esta iglesia a la que yo tanto amo y que me da tanta dicha de pertenecer. Fíjense ustedes que aquí hay una jerarquía, o sea, hay unos grados de autoridad bien definidos y podríamos decir que hay dos líneas de jerarquía. Una es la línea jerárquica del orden, esto es del sacramento del orden sagrado, uno de los 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo cuando le transmite a sus apóstoles y estos después a sus sucesores los poderes sacerdotales, como por ejemplo la Santísima Eucaristía o el perdón de los pecados que están perfectamente documentados en la Sagrada Escritura. Entonces el sacramento del orden, que por cierto ya se practicaba lógicamente en la iglesia primitiva, cuando los apóstoles consagran como sus sucesores a otros, y se va haciendo así lo que se llama la sucesión apostólica. Recuerden ustedes que San Pablo, por ejemplo, ordena como obispos a Tito y a Timoteo y les dice, sí, en una de las cartas de San Pablo le dice, lo que recibiste de mí ante tantos, transmíteselo a otros que sean capaces a su vez de transmitírselo a los demás, y así se viene la sucesión apostólica. Tenemos el caso, por ejemplo, de San Juan Evangelista, que consagra como obispo de Esmirna a San Policarpo, y a su vez a San Ireneo de Lyon. O bueno, pues lógicamente la sucesión apostólica de San Pedro, que después vendrá San Lino, San Cleto, San Clemente y los demás. Y dentro de la iglesia siempre ha habido pues este sacramento del orden sagrado que tiene 3 grados: diácono, presbítero y obispo. La palabra diácono viene de diaconía, que quiere decir servicio. De alguna manera tiene su origen en aquello que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles que tenían el cargo de toda la comunidad dicen, bueno, nosotros nos tenemos que dedicar más al servicio de la palabra que al servicio de las mesas, así es que nombremos diáconos. Y nombran a los famosos 7 diáconos, entre ellos San Esteban, el protomártir, ¿verdad? Y los demás, que para atender las necesidades de los cristianos de ese momento, sobre todo para atender a los huérfanos, a las viudas, a los pobres. Santos como San Lorenzo, por ejemplo, diácono y mártir, él precisamente decía él, el Papa le dice, tú tienes que quedarte para cuidar los tesoros de la iglesia. El tesoro de la iglesia es la caridad. Entonces San Lorenzo se presenta ante el juez rodeado de pobres, de enfermos, de lisiados, etc. Esos son los diáconos. Luego están los presbíteros. La palabra presbítero significa anciano, pero no anciano en el sentido de la edad, sino anciano en el sentido de la responsabilidad, de la experiencia. Ahí entonces los presbíteros van a ser precisamente eso, van a ser curas de almas, van a ser los encargados de cuidar al resto de la grey. Y luego estarán los episcopos u obispos, que esta palabra significa algo así como inspectores, que son los que se encargan, bueno, pues de dirigir la iglesia individual y colegiadamente, por supuesto encabezados por el obispo de Roma, que es el Santo Padre. Esa es la jerarquía de orden. Ahora bien,
existe otra línea jerárquica. Esa otra línea jerárquica es la jerarquía de cargo. Es bien interesante esto. Fíjense ustedes que el Papa, por ejemplo, el Papa es el obispo de Roma. Como la jerarquía de orden solo tiene 3 grados, todos los que son obispos son eso, obispos. Los presbíteros son presbíteros y los diáconos son diáconos, pero cada uno puede tener un desempeño diferente. El obispo de Roma, por ser el sucesor de San Pedro, que murió mártir siendo obispo de Roma, es el que hereda de San Pedro el primado entre sus hermanos obispos y es el que nosotros reconocemos como nuestro Santo Padre, el Papa. Pero no es más que el obispo de Roma. Hay otros cargos que pueden desempeñar los obispos. Bueno, específicamente cada obispo debe tener una diócesis, ¿sí? Una diócesis, un territorio para gobernar. Todos los obispos tienen una diócesis, aún aquellos que están desempeñando otros cargos. Y para eso muchas veces los nombran obispos de diócesis antiguas que ya no funcionan como tales, pero que siguen existiendo precisamente para tener obispos. Y entonces hay obispos desempeñando otros cargos, como por ejemplo los obispos auxiliares que ayudan al titular de la diócesis. Y cuando hay varias diócesis que se unen para formar una provincia eclesiástica, la diócesis principal de la provincia es nombrada arquidiócesis. La palabra arqui quiere decir más que. Entonces la arquidiócesis es la diócesis principal de una provincia. En Guatemala hay 2 provincias eclesiásticas, la de los Altos con sede en Quetzaltenango y Totonicapán, la de Santiago de Guatemala en la capital. Estas son las arquidiócesis y bueno, las demás diócesis se asocian con ellas para tomar resoluciones en conjunto. Pasando a los presbíteros, fíjese usted que hay presbíteros, es decir, sacerdotes que han recibido el sacramento del orden sacerdotal. Hay algunos que pertenecen a órdenes y congregaciones religiosas, ¿sí? El caso de nuestro querido padre Hugo Estrada, él es salesiano, y hay padres franciscanos, hay sacerdotes dominicos, hay sacerdotes, qué sé yo, jesuitas, de la congregación de la misión. Sí, ellos son sacerdotes, pero son religiosos. En cambio también hay sacerdotes llamados diocesanos, que son ordenados para el servicio propiamente en la diócesis. Y ellos son los que administran parroquias o ocupan cargos que les designa el obispo sin pertenecer a ninguna orden o congregación religiosa. Pues el caso del padre Manuel Chilín, por ejemplo, o el padre Robertson Rodríguez, o el padre Manuel Abac, son sacerdotes diocesanos. Entonces, pero son sacerdotes. Y dentro de las órdenes religiosas masculinas también hay frailes, que son religiosos, pero que no acceden al orden sacerdotal. Es decir, son frailes, pero no son sacerdotes. Yo recuerdo mucho a Fray Ignacio de la Fuente, dominico, por cierto, muy activo allá en Santo Domingo, era el que rezaba el rosario todos los días por la radio, pero él era fraile, por supuesto, fraile dominico, pero no era sacerdote. También me recuerdo de Fray Abel, un fraile franciscano allá en San Francisco, que cuando llegábamos el Jueves Santo a visitar al Santísimo, nos bendecía con el cordón de San Francisco. O sea, pues ellos son frailes, son religiosos, pero no son sacerdotes, no son clérigos. A los que reciben el sacramento del orden
como obispos, como presbíteros o como diáconos, se les conoce como clérigos. Quienes no son clérigos, bueno, pues en las órdenes religiosas serán hermanos legos. Las hermanas religiosas mujeres, las monjitas, son también laicos. Son laicos, pero laicos consagrados, ¿verdad? Que están en una orden o congregación religiosa. Y estamos también nosotros, los que no pertenecemos ni a la jerarquía de orden, ni a la jerarquía de cargos, sino que simplemente somos cristianos que viven su vocación en el mundo. Como dicen los documentos de Puebla, hombres de mundo en el corazón de la iglesia y hombres de iglesia en el corazón del mundo. Como ustedes ven, pues, por eso es que a mí me encanta ser católico. Nuestra iglesia tiene una organización preciosa. Y entonces quiero aprovechar hoy, que es el día precisamente de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, bueno, para saludar a todos nuestros sacerdotes, especialmente a los que tienen un cargo específico de cura de almas. Hoy yo quiero aprovechar para saludar al padre Juan Carlos Martínez. Él es precisamente mi párroco, es el párroco de San Vicente de Paúl, ahí en la colonia Betania, en la zona 7. Y tengo muchos amigos, por supuesto, que no me voy a poner a mencionarlos por nombre, porque si se me olvida uno, me van a jalar las orejas, ¿verdad? Y como son tantos, es posible que algunos se me queden en el tintero. Ahora yo quiero decirle una cosa, hermano. ¿Usted qué relación tiene con su párroco? ¿Mira usted a su párroco como a los bomberos, que solo se les busca cuando se nos está quemando la casa o cuando tenemos necesidad de que se lleven a un enfermo en la ambulancia? Es que mire, generalmente usted el teléfono 122 o 123, que son los de los bomberos, no lo usa para otra cosa, aunque algunos la utilizan para hacer bromas de mal gusto, pero esa es otra cosa. Pero, ¿qué hace usted con su párroco? ¿Usted busca a su párroco única y exclusivamente cuando necesita algún servicio de la iglesia? ¿O se recuerda que también su párroco es parte de su familia? Es parte de su parroquia, es el que está al frente de su parroquia. Mire, un saludito el día del párroco, un detallito de llevarle, qué sé yo, su pastelito, recordarse cuándo es su cumpleaños, invitarlo de repente a almorzar a la casa, que se sienta querido, que se sienta aceptado. Yo creo que eso sería algo maravilloso, porque nosotros tenemos que identificarnos con nuestros pastores. Entonces, pues entre otras cosas y como una cosa especial, tenemos la obligación de orar, de pedirle a Dios por nuestros párrocos, que son los que se encargan del cuidado de las almas y gracias a los cuales nosotros podemos recibir los santos sacramentos. Por eso les decimos padres a los sacerdotes, porque ellos a través de los sacramentos nos han engendrado en la fe. Entonces, a todos mis amigos sacerdotes, especialmente a mi párroco, al señor arzobispo Monseñor Gonzalo de Vía, a nuestro Santo Padre el Papa Francisco, les deseo con todo mi corazón un feliz día del cura. Nos encontramos en un próximo programa, si Dios quiere.